Y vamos a recibir a la licenciada Pilar Azalia Ordóñez Huerta. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Estado de México y actualmente maestrante en posgrado en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro activo del Foro Latinoamericano de Oradores José Muñoz Cota, además de ser campeona nacional de oratoria, poseedora de innumerables participaciones, cursos y reconocimientos por su destacada labor, tanto en instituciones educativas como gubernamentales. Dejo el micrófono para iniciar nuestra siguiente ponencia a la licenciada Pilar Azalia Ordóñez Huerta. Bienvenida. Pues de razón de que nos apremia el tiempo, me voy a arrancar rapidísimo, ¿vale? Me da mucho gusto haber escuchado ya, digamos, un diagnóstico muy claro, muy específico, de entrada desde el aparato represivo del Estado, que tiene que ver justamente con esta acción que tiene en su responsabilidad el Estado, ¿no? Utilizar el aparato coactivo para poder hacer respetar las normas. Posteriormente escuchar una larga lista, desde luego, de estadística que es muy importante y que yo creo que cobra especial relevancia, sobre todo aquí en el municipio de Tecama. Para iniciar quisiera yo hacer mención, por favor, voy a brincar un poquito unas diapositivas, aquí vamos a detenernos. A principios del 2018, aproximadamente por marzo, se hablaba de una estadística en la que se colocaba el primer lugar en feminicidios en Latinoamérica al país de El Salvador, Argentina y algunos otros países que están en el sur. Sin embargo, a la fecha del día de hoy, el primer lugar en feminicidios en toda Latinoamérica pues es nuestro país. A la semana, en América Latina, en estos que son los países con más incidencia en feminicidios, México a la semana tiene 49 defunciones de mujeres. Si vemos la comparación con los demás países, creo que es una cifra alarmante y que nos pone desde luego mucho a reflexionar y a pensar de cuál es el nivel de la problemática que estamos viviendo. Por favor. ¿Por qué se habla de feminicidio y no de homicidio de mujeres? Bueno, según las dos autoras en las que yo me baso para realizar esta exposición, que son Rita Segato y Judith Butler, ella manifiesta que el concepto elemental por el cual no se habla de homicidio de mujeres es justamente este, la impunidad, que tiene que ver con que la mayoría de estos actos que están tipificados en algunas normas y que en algunos lugares están condenados o señalados como delitos, quedan impunes. Y esa impunidad puede tener bastantes vertientes, puede ser una impunidad jurídica, ya que los aparatos jurisdiccionales no laboran, no actúan, pero también una impunibilidad moral, es decir, la sociedad no lo condena. Lo vemos, ahora se habla del concepto que evolucionó de normalización naturalizado. Lo hemos naturalizado, lo vemos como algo normal, ahora forma parte de nuestro paisaje. Avanzamos, por favor. ¿Por qué de los feminicidios? ¿Cuáles son las razones elementales, según estas dos autoras, del por qué se están realizando y perpetrando este tipo de delitos contra las mujeres? Entre algunas de los conceptos que hay para justificar los feminicidios, podríamos hablar de lo que se abreva constantemente, que son las relaciones patriarcales, machistas, misóginas. Además, un concepto muy interesante que es el mandato de masculinidad. Este es un mandato, es una práctica cotidiana, pero además forma parte de la ideología de las personas en la sociedad actual, en la cual los hombres están teniendo una interacción constante con otros hombres, más allá de una interacción personal, es una interacción ideológica, en la que siempre están comunicándose. Y esa comunicación tiene que ver con la determinación de las potencialidades que tiene el hombre por el solo hecho de ser hombre. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Algunos autores también, podemos avanzar, algunos autores nos hablan también, por ejemplo, de que parte importante de la generación o la propagación de los feminicidios en muchos países tiene que ver con la guerra en el cuerpo de las mujeres. Lo que vemos, por ejemplo, en países como Irak o Afganistán. ¿Qué es lo que hacen las sociedades que están en guerra? Bueno, voy a buscar darle en el punto más vulnerable, y el punto más vulnerable de las sociedades son las mujeres y los niños. Avanzamos, por favor.
así del feminicida. Porque el feminicida acude a la muerte, al asesinato, a la violencia, a los golpes en una relación con un otro, en este caso con una mujer. Este me parece un dato muy relevante. Generalmente los feminicidas no matan por obtener un placer sexual, que es la concepción cotidiana que tenemos. Matan porque pues tenían ganas de tener sexo. Eso no es cierto. Eso es una vil falsedad. Detrás de todo este ejercicio de comunicación que están realizando los hombres constantemente bajo este concepto del mandato de masculinidad, están, les decía yo hace ratito, ¿verdad? Estas 6 potencias que se supone que hacen al hombre con ese carácter de hombre. La potencia sexual, la potencia bélica, son más fuertes, la potencia económica, ya que por años, ¿verdad?, han sido la parte de la población que ha tenido el poder económico, el poder político, la potencia moral, con una figura que moralmente está significada como la figura responsable, la figura autoritaria, la figura directiva en la sociedad, la potencia intelectual y la potencia política. Todas estas potencias de las cuales se reconoce, ¿verdad?, en la figura del varón, son aquellas que están abrevando justamente en esa plática, en ese diálogo que vemos siempre en los hombres bajo ese mandato de masculinidad. ¿Y qué es lo que hacen entonces? ¿Qué es lo que hace que el feminicida actúe de esa forma? Están castigando un desacato a su posición masculina potente. ¿Qué es lo que dice el feminicida después de matar? Creo que seguramente lo escuchamos recientemente en las noticias con el feminicida de Ecatepec, ¿no? Pues es que tenían que respetarme, ellas no merecen, las mujeres no merecen respirar mi aire, decía él. Se concibe como alguien que impone un orden de respeto a la figura masculina. Es decir, una mujer no se puede burlar de mí. ¿Cómo es posible, no? Si ellas no son seres humanos, en realidad la sociedad ha naturalizado el concepto de la mujer como un objeto, como una cosa. Adelante, por favor. ¿Qué puedo hacer? Para no agotar mucho tiempo, ¿qué puedo hacer yo para detener desde el marco mínimo de acción que yo tengo este tipo de acciones y la reproducción de esa naturalización que no conseguimos? Y más tarde les voy a demostrar cómo muchas cosas que pensamos que son normales no deberían de ser. En primera instancia, creo que las mujeres tendríamos que hablar de este término muy importante, la sororidad, que es, digamos, el símil de la fraternidad para los hombres y que tiene que ver con esas relaciones de protección entre mujeres. Vamos a feminizar la política, vamos a crear relaciones de poder distintas en las que a las mujeres también se les dote de atribuciones y de capacidades. Vamos a mirar críticamente los mensajes de la publicidad. ¿Qué es lo que estamos viendo todos los días? ¿Qué es lo que estamos escuchando todos los días? Justamente en esta batalla en contra de este gran problema no podemos remitirnos únicamente a lo que dicen las instituciones que van a hacer, a las políticas públicas que son necesarias. Es necesario que como ciudadanos asumamos nuestra parte de responsabilidad y realicemos pequeñas acciones que cambien muchas cosas. Vamos a evitar ver programas, escuchar canciones que reproducen el machismo, el racismo, la violencia y las violaciones, donde vemos que maltratan, ofenden, asesinan y golpean a las mujeres. Vamos a identificar qué tipo de educación sexual queremos producir en nuestras vidas y en nuestras relaciones sociales. Decía por ahí Giovanni Sartori que en el Homo Videns, ¿verdad?, que la primera escuela que tenemos en los seres humanos es la televisión. Ahora digamos que ya no es la televisión, son las redes sociales, y lo primero que los niños y los jóvenes están viendo en las redes sociales es pornografía. ¿Y qué tiene esa pornografía? Una hipersexualización de la sociedad, y esa pornografía está educando en materia de sexualidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Pero lo más importante que considero yo que tenemos que hacer es crear y mantener relaciones bajo el marco de la igualdad sustantiva. Considerar a las mujeres como iguales, con los mismos valores, con las mismas capacidades, pero sobre todo con los mismos derechos. Voy a pedirte que avancemos un poquito más. Aquí.
Thomas Humphrey Marshall, un teórico de la democracia, hace referencia a que la democracia está sustentada bajo 3 elementos básicos de la ciudadanía. Y esos 3 elementos básicos de la ciudadanía son el social, el cívico y el político. En este elemento social, que me parece el más importante sobre esta temática que estamos versando, habla de que es necesario desplegar en estos 3 puntos acciones concretas en la sociedad y en la dinámica de las relaciones sociales para resolver este problema. Bienestar económico, educación y seguridad. Pasamos a la siguiente, por favor. En primera instancia, con respecto al bienestar económico, tenemos que mirar la división sexual del trabajo, porque hay trabajos para hombres y otros para mujeres. Vamos a ver y reconocer que las mujeres tienen la disponibilidad de menores oportunidades de educación y empleo, y eso le garantiza una menor remuneración y acceso a trabajos estables, ¿no? La doble o triple jornada de trabajo que se vive, porque tiene que trabajar, tiene que hacer labores del hogar, pero aparte tiene que ser mamá y tiene que ser ama de casa, ¿no? El modus vivendi en el que está reducido el género femenino, ¿no? Porque decimos que no sirve nada más que para barrer, para hacer la comida, ¿no? En el ámbito de la seguridad tenemos que mirar estos puntos, y esta es la agenda pendiente que tenemos que observar desde las políticas públicas, pero también desde la sociedad. La violencia sexual, la prostitución, que sigue siendo una opción de remuneración para muchas mujeres, y hay prostitución no reconocida, hay prostitución naturalizada, normalizada. De los delitos sexuales perpetrados, ¿cuántos en realidad llegan a tener una sentencia y que esta sea definitiva, por ejemplo? El sexo de las mujeres es una condicionante para su desarrollo laboral, social e intelectual. Hay un concepto muy interesante aquí que le llaman los currículums ocultos, es decir, yo no voy a ver cuánto estudiaste, sino voy a ver otras cosas de tu currículum para yo poder darte un ascenso o poder darte una oportunidad laboral. 7 de cada 10 mujeres en México están padeciendo constantemente violencia de género, violencia y acoso sexual. Pues ¿por qué? Creo que una de las razones más importantes, y aquí estamos en el ejercicio del poder con el gobierno, en el toma y daca, en el que nosotros mismos nos estamos haciendo todo el tiempo el jaraquí, porque resulta que emitimos políticas públicas para solventar un problema, pero permitimos que los medios de comunicación, como aparato ideológico del Estado, eduquen reproduciendo estereotipos degradantes, sexistas, misóginos, asignándole a la mujer un papel de objeto, estorbo, pretexto para el albur, decoración, figura invisible, cuerpo, ciudadana de segunda. Siempre tiene un adjetivo denostativo. Y creo que esta es una de las herramientas más importantes, ¿no? La parte educativa. Debemos de transformar los modelos educativos que no representan la diversidad cultural. Tenemos que presentar procesos integrales de sensibilización y capacitación en temas de género en todas las instituciones. Tenemos que reconocer el poco interés de las instituciones en la reinserción a las mujeres que estuvieron embarazadas a un ambiente educativo. Necesitamos educación para la sexualidad, educar en una correcta sexualidad para contraponernos a lo que la pornografía nos está enseñando. Tenemos que cuidar esa educación basada en currículos ocultos que les comentaba. Además, asignar responsabilidades familiares a las niñas, particularmente sucede en las zonas rurales, pero ahora tenemos que hacerlo también a los varones, ¿no? Las actividades del hogar las podemos realizar en conjunto. Además, reconocer que el acoso sexual y la violencia contra niñas y adolescentes está a la orden del día. Creo que yo me preguntaba en algún momento, en todo mi ámbito educativo, desde la primaria, secundaria, hasta la fecha, nunca en mi vida he tenido un taller, un curso y escuela donde me digan qué tengo que hacer cuando me acosen sexualmente. Nunca me han dicho cuál es la instancia a la que tengo que acudir cuando me condicionen por mi situación sexual. Creo que esa es una parte muy, muy importante que se tiene que trabajar en términos de materia de género. Como vemos, hay bastante por hacer. Les agradezco mucho que me hayan escuchado.
Gracias a la licenciada Pilar Azaria Ordóñez Huerta. Continuamos con la siguiente ponencia.